por estar aquí con nosotras y con nosotros aquí en Rompeviento.tv. Déjenme leer algunos de sus comentarios. María del Carmen Ochoa, muchas gracias. Saludos hasta Cancún. Silvia Lira, también gracias por tu comentario. Cristóbal Pantoja, gracias Cristóbal por tu comentario. Memo Tron, espero que no sea albur. Ahí, buenas noches. Gracias, Memo. Edith Pozos, saludos, doctor. Gracias. Ernesto Ledesma, también muchos saludos para ti, Ernesto, que estés bien. Y Heréndira Sosa, saludos también para ella. Mariel Elizalde Peña. Alfaro es narcodelincuente de cuello blanco con su séquito de genocidas, igual que Calderón. Gracias por tu comentario, Mariel. Rocío Tajá, ojalá la gente abra los ojos. Los gobernantes son para cuidarnos, no para atacarnos. Vicky, Alfaro, traidores y sus policías. Lau Mármol, ojalá y verdaderamente se castiguen estos actos criminales. Vicky, voto masivo, desaparecer a Alfaro, traidores opositores. Rogelio GC, buenas noches a todos. Rocío Tajá, ¿cuántos padres buscan todavía a sus hijos? El gobernador Alfaro no le hizo mella, sigue actuando como García Luna y Calderón, etc. Carmen Burgara, Marco Alfaro, Alfaro asesino, Alfaro ladrón y nueva deuda hasta 2055. Piedra Negra, saludos para ti, Piedra. Guadalupe Huerta, ¿qué esperas de Guanajuato? Andrés Manuel, pues en Guanajuato también las cosas están muy mal, hay que dedicarle un programa a la violencia, a ver si Ernesto también retoma este tema, porque hemos pasado unos días muy, muy duros. De hecho, la semana pasada pues ya se rompió nuevamente el récord de homicidios, parece ser que hubo 127, si mal no recuerdo, y en Guanajuato se cometieron pues una buena parte de estos asesinatos. Gracias por tu comentario, Guadalupe. Carmen Mugara, felicidades, excelente investigación, gracias a ti. Doctora Beatriz Vargas, uy, aquí se me fue, perdón, es que me llegaron un poquito más de mensajes. Uy, aquí, ay, perdónenme. Bueno, dice, nada justifica el uso excesivo de la fuerza, por eso deben enseñar verdaderas técnicas de movilización a la policía. A Sergio Ávila, saludos también para ti. Alfaro narco gobernadrón. Diego Jiménez, Alfaro es un criminal, sobre él recae el peso de la muerte de Giovanni, la represión en contra de los manifestantes y el maltrato recibido a los policías de su estado, aún el policía quemado. María Guzmán, mi estado está muy lastimado. Vicky, sí, Alfaro narcocaldero. Pues gracias por sus comentarios, al ratito leemos algunos de ellos, de verdad se los agradecemos muchísimo. Hace poco hubo el Día Mundial del Medio Ambiente, ahorita estamos haciendo gestiones con algunos colegas de la Semarnat para que hablemos de alguno de los dichos que dijo por ahí el secretario Víctor Toledo, de si nosotros estábamos viviendo en el infierno. Ya por ahí hemos tenido algunas pláticas, a ver si lo podemos concretar para este jueves. Pero hoy queremos hablar un poco del Día Mundial de los Océanos. No sé si ustedes sepan, pero muchas de las cosas que nosotros utilizamos y que pues, a veces cuando tiramos en la vía pública, no lo van a creer, pero llegan hasta los océanos. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono que nosotros producimos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Nos sirven también como la mayor fuente de proteínas del mundo. Más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos, no solo como fuente principal de proteínas, sino también como tienen una dependencia, una estrecha relación con la biodiversidad marina y con la costera para su sustento. Vamos a ver un video. Los letreros están en inglés, no conseguí uno en español. Está muy fácil, habla de que el 71% de nuestro planeta es océano, que albergan 1.5 millones de especies, desde las más pequeñas hasta las más grandes, hasta las gigantes, que están llenos de vida, que son importantes porque producen alrededor del 70% de oxígeno que respiremos, que ellos nos proveen de la más larga fuente de proteínas, que absorben, ya les decía, 26-30% de todo el carbono en forma de CO2 que emana de la quema de combustibles fósiles, que nosotros necesitamos océanos saludables, pero que ellos necesitan nuestra ayuda y que las amenazas inducidas por los humanos están afectando seriamente la salud de los océanos. Y que concluye, y esto me gustó mucho, no es muy tarde para protegerlos. Vamos a ver, y ahora regresamos.
Bueno, este es un video de 2017, no han cambiado mucho las cosas, más bien han empeorado. ¿Qué les parecieron estas imágenes? Me parecieron así muy bonitas. Ojalá pues, las respetemos y ojalá cuidemos el mar. Justo el día de hoy, 8 de junio, apareció una nota en el periódico La Jornada relacionada a esta temática. Pendientes en el Congreso, 40 proyectos de reciclaje de plásticos. Urge regular. Y aquí ya nos dan cifras de lo que nosotros producimos en el país. Estima que al año México vierte a los mares 1 millón de toneladas de plástico y 9,000 millones de envases de PET. Esos envases donde compramos agua, refrescos, etcétera, que son los de plástico, donde pues, estos envases, 9,000 millones de envases, imagínense ustedes la cantidad, van a permanecer ahí en el mar por cientos o por miles de años. Muchos de esos materiales se fragmentan y los peces o mamíferos marinos los ingieren. Y luego, pues también llegan a nosotros en forma de micropartículas. Pero bueno, pues a lo mejor no lo merecemos. Ojalá tendríamos que cuidar más este tipo de situaciones. El hecho es que pese a los daños ambientales que esos plásticos ocasionan, en el país sigue sin regularse su manejo, pues hay al menos 40 proyectos de leyes en el Congreso de la Unión. Eso lo advirtió Esteban García Peña, director de campaña de plásticos y restauración pesquera de la organización Oceana. En entrevista, la que da a conocer La Jornada, señaló que se debe legislar a favor de la salud y de los mares. En la actualidad, apenas 5% de los plásticos de los plásticos desechables se recicla. Imagínense, solamente 5%, es decir, que de cada 100 envases que nosotros utilizamos para comprar agua en un envase de plástico, solamente 5 se reciclan y los otros, vámonos, esos se van al mar. Y de estos 5 que se quedan, 70% son gracias a la pepena. Y esto, por supuesto, no va a ser suficiente si no se garantiza la reducción desde su origen. O sea, ¿qué quiere decir desde su origen? Que tratemos de evitar el consumo de plásticos. Aquí a lo mejor habrá que volver al uso de botellas, ¿no? De botellas de vidrio y ya no, pues, de plástico, ¿no? Nos sigue diciendo Esteban García Peña, hay presión de la industria en contra de aumentar el reciclaje, de reducir desde su origen los plásticos. Hubo un cabildeo potente con ciertos grupos parlamentarios que llevaron a la firma del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico. Este acuerdo fue impulsado más bien por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, Ricardo Monreal de Morena. Este acuerdo no considera la reducción de plásticos desde su generación ni una economía circular real. ¿Qué quiere decir una economía circular real? Pues que el plástico se produce, se utiliza y se vuelve, digamos, a transformar para su reutilización. Dice, en cambio, ¿sí? Este acuerdo considera la incineración, que es altamente contaminante, y plantea el reciclaje de tan solo el 30%. Y él lo califica como un intento de engaño. Bajo el esquema que ofrece la industria en ese acuerdo, para el año 2050 va a existir el doble de plástico. Si estamos en 2020, estamos hablando de 30 años más. Y entonces nos dice una cifra alarmante que va a haber más botellas que peces. Y otra cosa que debemos de aquí tomar en cuenta, y que eso ya lo asociamos más al COVID, es que ahora ha vuelto a haber, digamos, un resurgimiento del uso de los plásticos y embalajes que aíslan cierto tipo de materiales. Por ejemplo, nos han dicho que cuando utilicemos un cubrebocas y lo dejamos de utilizar, o Kleenex o cuestiones de este tipo, las metamos en una bolsa de plástico y las tiremos, pues poniéndole ahí un papel diciéndole material sanitario. Y esto pues nos da a nosotros la percepción de que pues con este tipo de embalajes estamos precisamente pues, aislando al coronavirus. Pero parece que no están del cierto, además de que imagínense lo que se está produciendo más, ¿no? En la entrevista de hoy, La Jornada ya termina con eso, diciendo es un oportunismo que han hecho miembros de la industria, se refiere a la industria de plástico, que han lanzado desplegados y reportajes ensalzando al plástico para evitar enfermedades, cuando es una superficie donde el virus puede vivir hasta 3 días, según en esta nota de periódico que podemos leer el día de hoy precisamente. Y nos dicen, los plásticos importantes son los que usan los médicos y enfermeros que los protegen y aíslan del virus en los hospitales. El problema son los plásticos de un solo uso que terminan en el mar. Consideró que se debe dar más información sobre cómo usar las caretas y cubrebocas, así como acerca del destino final de estos. La situación de la pandemia
no hizo entender que se ha abusado de los ecosistemas y la basura, y los ciudadanos deben ser responsables en el confinamiento de estos artefactos. Y aquí, por supuesto, nos sumamos a este llamado para que sigamos siendo conscientes en la mayor medida de lo posible y utilicemos también en la menor cantidad de plásticos aquí en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver este otro video final también con imágenes, pues, bueno, califican a ustedes. Este fue una producción de Rompeviento para reiterar que ojalá pues sepamos que todo lo que hagamos o no hagamos, de un momento a otro va a tener repercusiones sobre nuestro país y por ende sobre nosotros. Ahora volvemos. Día Mundial de los Océanos. Vida marina en riesgo. Más de la mitad del oxígeno que respiramos es producido por los océanos. De acuerdo con información de la UNAM, los océanos representan el 71% de la superficie terrestre. Según datos de Greenpeace, han absorbido más del 93% del calor extra producido por el humano desde los años 70, lo que protege del calentamiento global. Asimismo, son una fuente de alimento para los humanos. De acuerdo con Naciones Unidas, más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Sin embargo, pese a su importancia para la conservación de la vida, solo el 3% de los océanos están protegidos, y la contaminación está dañando los ecosistemas y afectando a las más de 700.000 especies marinas que hasta el momento se tienen registradas. De acuerdo con Greenpeace México, anualmente 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. En México se producen más de 7 millones de toneladas de plástico al año. El 48% se usa para envases y embalajes que no necesariamente son reciclados, porque la capacidad real de reciclaje del total de residuos valorizables llega máximo al 6.07% en el país. Según un estudio realizado por dicha organización con el Centro para la Diversidad Biológica, Barcolab, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Laboratorio de Biodiversidad y Conservación Arrecifal de la UNAM y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, de los 755 peces muestreados en el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe mexicano, el 20% presentó plástico en su estómago. En la mayoría de los peces de importancia comercial se encontró por lo menos una pieza en su contenido estomacal, pero los investigadores encontraron hasta 45 piezas en un mismo pez. De acuerdo con Greenpeace, más del 63% de poblaciones mundiales de peces se encuentran sobreexplotadas debido a la sobrepesca. Este tipo de pesca representa una gran amenaza para la biodiversidad de los mares y el equilibrio ecológico. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas señala que un 25% de las capturas mundiales de pesca industrial acaban tiradas por la borda por pesca incidental, en la que se incluyen especies en peligro de extinción o sobreexplotadas. Además, en el estudio La crisis de la comodidad, las corporaciones detrás de la marea de contaminación por plásticos, publicado por Greenpeace Internacional en octubre de 2018, se concluyó que en los mares de México se concentra la tercera parte de las botellas de Coca-Cola encontradas en 42 países. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone son las principales empresas que más plásticos de un solo uso venden en el mundo, aunque en la lista también figuran otras corporaciones como Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Mondelez, Procter & Gamble y Unilever. Si bien aún se desconoce cuál será el impacto ambiental de los materiales utilizados de manera masiva ante la pandemia por COVID-19, entre ellos guantes, cubrebocas y protectores faciales, se estima que alterará los ecosistemas marinos. Estos plásticos, como los otros que ya se generan, terminan en las calles, luego en las alcantarillas y acaban en los océanos. Mientras tanto, debido a la emergencia sanitaria en las Naciones Unidas, se pospusieron hasta el siguiente año las negociaciones para crear acuerdos vinculantes sobre el cuidado de los océanos similares a los acuerdos climáticos de París. Bueno, pues como vieron ese video, ojalá, más que preguntarles si les gustó o no, ojalá nos sensibilice a todos, ¿no? A mí me sensibilizó muchísimo y bueno, pues qué bueno que se produjo un material más, una infografía visual que, bueno, nos debe hacer cambiar estas cosas, ¿no?